Tenemos ahora el video en el que nos vamos a dedicar a platicar sobre el sistema Tierra-Luna. Seguramente para muchos es el más importante porque somos nosotros, somos aquí lo más cercano que tenemos, lo cotidiano como la luna, el día, todas las fechas se miden en términos de estos astros, más el sol por supuesto. Y seguramente los temas de la Tierra y la Luna se tocan evidentemente en educación básica. Vamos a comenzar entonces con este tema. Las características de todos los planetas y de la Tierra y de la Luna, pues obviamente ustedes las pueden encontrar en tablas muy bien organizadas por todos lados. Sin embargo, vale la pena darse cuenta aquí que en efecto la Tierra no está perfectamente esférica. Si fuera esférica, entonces tuviera un radio ecuatorial. El radio en el Ecuador sería igual al radio polar hacia los polos, pero no es así. El radio medio se calcula en 6.371 kilómetros. Pero el radio ecuatorial es mayor ligeramente, 6.378.1. Y el radio hacia los polos desde el centro de la Tierra es 6.356. Está achatado en efecto la Tierra, sin embargo, no es excesivamente, no es un ovoide muy aplastado, es apenas un achatamiento ligero. Ahora, el tiempo de órbita ya sabemos que son 365 días. Y el punto 25 de que habla esto, pues son las 6 horas que sobran de cada año. Que cuando se juntan 4 años ya son 24 horas. Y ese tiempo es el que se reúne para hacer cada 4 años un año bisiesto. Con la diferencia de que si el número del año bisiesto es múltiplo de 20, no se pone bisiesto. Pero si es múltiplo de 100, no se hace bisiesto. Por ejemplo, si en el año 2000... como fue múltiplo de 100, no tocaba que fuera bisiesto. Pero aunque sea múltiplo de 100, si es múltiplo de 400, entonces sí es bisiesto. Esas reglas son las que permiten lidiar con esta diferencia. Sería muy fácil que cada 4 años se agregue un día y se acabó. Si fuera este número 365.25 cerrados. Pero no son cerrados. Hay un punto 25.636 que es el que causa problemas y desfases a muy largo plazo. Cuando pasan siglos ya se desfasó esto. Así que ese remedio de poner cada 4 años un día más. Pero si el número del año es múltiplo de 100, no se agrega. Pero si es múltiplo de 400, sí se agrega. Y es la manera como se trabaja. Eso es exactamente. Y recordemos que como las órbitas son elipses, hay un punto en el que la Tierra está más próxima al Sol y otro más alejado, pero no es gran cosa. En el momento más cercano, en el perihelio, se está a 147 millones de kilómetros. En el afelio, cuando está más alejado, 150 millones de kilómetros. La diferencia realmente no es mucha. Entonces, esta diferencia no es la que ocasiona la diferencia de clima en invierno y en verano. Si así fuera, entonces el calor se sentiría o el frío se sentiría por igual pues en todo el planeta, y no es así. Eso es simplemente por hemisferio. Depende de la inclinación con la que peguen los rayos del sol. De eso depende todo. Y esta distancia media, 150 millones de kilómetros, vamos a pensar, es lo que se conoce como la unidad astronómica. El resto pues ya es bien conocido por nosotros. La mayor parte de la superficie son océanos, en fin. En la atmósfera hay más nitrógeno que otra cosa, pero el oxígeno que hay es suficiente. Y además, como el oxígeno se concentra en la parte baja, entonces nos beneficia a nosotros. Este es el tamaño comparativo de la Tierra con muchos otros objetos, principalmente satélites, asteroides también, del sistema solar. Claro, aquí está la Luna, que es de nosotros. Los pequeños pedruscos que están en Marte casi ni se distinguen aquí. Estos son los satélites más importantes de Júpiter, los galileanos, que ya hemos hablado de ellos. Estos son algunos de los satélites importantes de Saturno. Titán, el más grande. De Urano, de Neptuno. De Plutón solamente tiene a Caronte y Eris. Una cosa muy interesante es que en el caso de la Tierra es el planeta que tiene el satélite más grande comparado con el tamaño del planeta. Esto porque Plutón ya no se considera planeta, sino sería el que mayor satélite tiene comparativamente. Pero de los que quedan, la Tierra es el que tiene el satélite más grande.
Estos son más o menos del mismo tamaño de la Luna, algunos son más grandes que la Luna, pero Júpiter es enorme y Saturno también es muy grande, entonces estos se ven pequeñitos al lado del planeta. No así la Luna, se ve bastante de buen tamaño comparado con el planeta Tierra. Internamente, la Tierra se compone pues de un núcleo, el núcleo interno se le llama, y el núcleo externo, que básicamente es níquel y fierro. Y eso es precisamente lo que permite que se generen campos magnéticos, el campo magnético que tiene la Tierra, que nos protege de la radiación solar. Si no fuera por nuestro campo magnético, no tendríamos toda la exuberancia de vida que tenemos aquí en el planeta. Después, claro, sigue el manto y luego la corteza. La corteza hay una corteza interna, se dice, y una corteza externa. En la corteza externa, pues claro, está la parte que es continental, que es la que tiene superficie terrestre, y la otra que es la oceánica, que es donde están los océanos precisamente. Esta es más o menos, aquí hay una tabla que les va a quedar en el video, donde aparece el espesor de cada una de las capas. Habría algunas cosas interesantes que poner aquí adicional en esta tabla, por ejemplo la temperatura, la densidad, tal vez, así como presenté yo una diagrama sobre el Sol. Pero esto es simplemente un bosquejo rápido de cómo está compuesto esto, los componentes de cada una de las cortezas y mantos, y los espesores en kilómetros. La densidad en efecto está aquí. Este es un esquema, un corte de la Tierra. No está en escala proporcional. Aquí la superficie está realmente demasiado, la corteza está muy grande comparada con el tamaño del manto y de los núcleos. Pero es un esquema, es esquemático simplemente. Y lo que sí se sabe de la corteza es que por secciones, se llaman placas, tiene movimiento. Va como flotando arriba del manto, que es magma, por supuesto, eso es lava. Esta zona de aquí es lava principalmente. Y el manto, la corteza prácticamente va moviéndose arriba del manto, tiene movimiento. Y las placas estas, conocidas como placas tectónicas, tienen movimientos, chocan entre ellas, una se va debajo de la otra, una sube, cuando chocan se elevan cordilleras. Y claro, cuando hay movimientos, cuando está habiendo tensión y se libera la tensión, ocurren los famosos terremotos. Y este es un tema de estudio muy rico para los geólogos. Aún todavía se sabe mucho. La corteza no ha sido ha sido muy estudiada, pero no muy escarbada. Apenas se ha llegado a ser cerca de 15 kilómetros de profundidad, cuando sabemos que el radio de la Tierra son más de 6.000 kilómetros. Solo se han escarbado como 14 o 15 kilómetros. Y en ese momento se llega a un nivel muy complicado para seguir escarbando, aún con la tecnología moderna, por la sencilla razón de que la temperatura comienza a aumentar mucho y el equipo no se presta para poder hacer ese tipo de investigaciones. No se duda que más adelante continúen esfuerzos de seguir haciendo perforación, porque se obtiene información muy rica de las capas más profundas sobre las diversas edades de la Tierra, tanto en cuanto a minerales como en cuanto a fósiles. Y por eso seguramente va a haber más estudios de ese estilo. Ahora, el material en la Tierra, la masa de la Tierra no está homogéneamente distribuida en todo el volumen. Si así fuera, la gravedad en la superficie la medida de la gravedad en la superficie sería exactamente igual. Pero no es así. Hay regiones donde la gravedad es mayor, ligeramente mayor. Ligeramente mayor. Y así, por ejemplo, es una animación que muestra en toda la superficie de la Tierra la diferencia de fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad que hay en cada una de las zonas de la Tierra. Lo que se hace para medir esto es llevar dos satélites, uno viajando enfrente del otro y dando vuelta al planeta Tierra, siempre midiéndose uno con otro por telemetría, con gran precisión. Y entonces las diferencias de posición que va sufriendo los satélites permiten ir midiendo qué diferente variación de fuerza gravitacional está afectando a un satélite y al otro. Y por esa diferencia se va haciendo mediciones del campo gravitacional de la Tierra.
Nuestra Tierra, nuestro planeta, tiene atmósfera. La atmósfera es esa capa de gases que podemos subdividir en varios niveles, con composiciones distintas, temperaturas distintas, y que por supuesto la zona pegada a la corteza es lo que se llama troposfera, y donde podemos vivir sin ningún problema por la temperatura, por la presión, porque nos hemos adaptado a esto, y porque aquí principalmente está el oxígeno, también un poco de vapor de agua, que nos permite respirar. Nos hemos hecho evolucionado para poder aprovechar la atmósfera en la parte baja, en la troposfera. Si salimos de la troposfera, incluso ya en la parte alta de la troposfera, ya se batalla para respirar, ya se requiere equipo. Si se sale de aquí, pues ya se requiere necesariamente equipo cuando uno anda acá arriba. Ahora, acá en la exósfera es donde andan los satélites artificiales. Ahí ya es donde pueden orbitar los satélites artificiales. ¿Por qué? Porque la densidad es tan baja que ya no hay suficiente fricción como para tumbarlos y frenarlos otra vez. Si los satélites quisieran mandarse en la zona de 50 kilómetros, no se podría. La densidad es muy alta todavía ahí de los gases, y entonces estarían frenándose constantemente los satélites. Los satélites, para poder estar en órbita de la Tierra, tienen que librar todas las capas donde la densidad es tan alta que los va a frenar por fricción. Así que allá arriba de los 300 kilómetros, 400 kilómetros, ahí ya no hay problema. Ahí los satélites pueden seguir viajando. Por otra parte, el Sol, en su ciclo de mancha, su ciclo de actividad y de radiación que tiene, a veces calienta un poco más la atmósfera y a veces la enfría. Cuando se calienta la atmósfera, se hincha un poco. Entonces estos números de los niveles son aproximaciones. Si la atmósfera se calienta ligeramente, crece el tamaño del espesor de las capas. Cuando se enfría, pues se contraen un poco el espesor de las capas. Y en el caso de la troposfera, en la parte más baja, cuando estamos en el ecuador, la troposfera a mayor altitud, poco más de 15 kilómetros. Pero si nos movemos del ecuador hacia los polos, entonces la troposfera no llega tan alto. El enfriamiento que hay en los polos hace que la troposfera solamente llegue como a 9 kilómetros, no alcanza los 10 kilómetros en los polos. Esto además sin contar con que los polos están ligeramente, muy ligeramente achatados. Esta presencia de atmósfera, pues claro, no ha sido constante, ha ido variando. Al principio, al final de la formación de la Tierra, hace 4.000 millones de años, pues básicamente había mucho dióxido de carbono, azufre, nitrógeno, emanado por tanto impacto, tanta quema de materiales en la superficie, volcanes además, había una gran cantidad de lava, el agua estaba como vapor, la Tierra era muy caliente aún. Y después, en la segunda etapa, cuando se enfrió un poco la Tierra, todo el vapor se pudo condensar al bajar la temperatura, cayó como lluvia, se crearon los océanos, y después de eso, cuando comienza a surgir la vida en los océanos, algunas bacterias comienzan a transformar los materiales que había y a producir oxígeno. Originalmente no había oxígeno o muy poco oxígeno en la atmósfera terrestre, pero había cianuro. Y las bacterias procesaban el cianuro y lo convertían en oxígeno. Con el paso de millones de años, esas bacterias murieron porque se les acabó su material con el que respiraban, pero habían producido tanto oxígeno que propiciaron el desarrollo de otras formas de vida que aprovechaban el oxígeno, porque además es un elemento más eficiente para capturar energía del sol con la fotosíntesis. Y de esta manera es como se ha ido cambiando poco a poco la composición de la atmósfera. Y esto, sin lugar a duda, dio pie a la característica más importante de la Tierra como planeta, al menos desde nuestra perspectiva. Si ponemos a todos los planetas y nos ponemos a ver qué sería lo más importante, pues obviamente la vida. Este es un fenómeno que ocurre comúnmente gracias a la atmósfera. Al Sol de repente en algunos momentos se le ve como un halo. Este halo no tiene nada que ver absolutamente con el Sol.
No tiene nada que ver con el Sol, es cosa de la atmósfera y de hecho es cosa de la troposfera, la parte baja de la atmósfera. Este halo no es más que difracción atmosférica, ocasionada por la humedad. De hecho, al Sol no es lo único que le pasa. A veces en las noches con luna muy brillante, cercana a la luna llena, pocos días antes, pocos días después, de repente está la luna en el cielo y se ve un halo alrededor porque es humedad muy alta que está asociada, pero no tiene nada que ver con ninguno de los dos astros. Ni tampoco pronostica que va a haber lluvia, pronostica que hay mucha humedad. Si se condensa, pues ojalá ocurra y llueva, pero no es inmediatamente una consecuencia de que se ve el halo y que va a llover. No, no es cierto como se dice comúnmente. Esta es la cantidad de agua que existe en los diversos cuerpos del sistema solar. Nosotros creemos que hay mucha agua aquí en la Tierra, pero si se fijan, este es el diámetro de la Tierra y aquí está la burbujita de agua que está con nosotros. Pareciera que es muy poca, pero hay que pensar que la Tierra tiene más de 6.000 kilómetros de radio. Del centro a la superficie son más de 6.000 kilómetros. Pero la profundidad media de los océanos es como de 4 kilómetros nada más. 4 contra 6.000. Es algo así como 4 milímetros contra 6 metros. Es una capa apenas pequeñita de agua la que está en la superficie de la Tierra comparativamente. Claro, para nosotros los océanos son enormes en condensación. Es que nosotros somos muy pequeñitos. Pero realmente no es tanto el agua que hay en la Tierra. En otros cuerpos del sistema solar más pequeños que la Tierra hay más agua. Europa, Ganímedes, fíjense el montón de agua que tiene. Y son lugares donde vale la pena hacer estudios, porque el agua lo que propicia, lo que facilita es un solvente por excelencia, que permite que haya distintas sustancias conviviendo en la solución, lo que permitió el surgimiento de moléculas que se autorreproducían. Porque lo más notable, como decía, de todos los planetas, cuando voy diciendo lo más notable de cada planeta, si nos quedamos en la Tierra, lo más notable es que hay vida. En los inicios de la Tierra se crearon las condiciones, agua, temperatura, etcétera, agua líquida, temperatura, composición de elementos químicos que permitieron que las moléculas fueran produciéndose en diversidad enorme y produciendo moléculas que se autorreproducían, que se asociaban, hasta que comenzaron a hacer aprovechamiento de materiales y formarse la vida. Llegamos incluso a la complejidad de producir organismos multicelulares e incluso una especie que con el paso del tiempo se hizo consciente de su existencia y se comenzó a hacer preguntas trascendentes, desarrolló conocimiento, tecnología y ahora estudia todo esto. Eso es lo más notable de la Tierra como planeta aquí dentro del sistema solar. Aún se sigue buscando otros planetas en otras estrellas donde haya condiciones similares, porque posiblemente allá también hay vida. Aún no se han encontrado. Aquí en el sistema solar, por lo pronto, es muy complicado encontrar vida. Ha sido difícil, en los primeros lugares donde se ha buscado no se ha encontrado, pero todavía quedan sitios donde vale la pena ir a buscar, especialmente donde hay agua, claro. Ahora, parte de lo que permitió que aquí hubiera vida es el enorme campo magnético que nos está protegiendo de la radiación solar. El campo magnético, como la Tierra está dando vueltas, además, y tiene un núcleo de hierro, núcleo de fierro con níquel, esa rotación produce ese campo de fuerza. Y el viento solar, que son partículas con carga eléctrica, se desvía en el campo magnético de esta manera como está aquí. Este es el campo de fuerza de la Tierra, hacia acá crece empujado por el viento solar y para acá simplemente se apelotona porque el viento solar le está causando presión, pero no lo destruye. Y lo desvía de tal manera que el viento solar entra por las zonas polares. Lo que ocasiona es presión básicamente. Aquí está una animación de cómo el viento solar va perturbando nuestra magnetosfera, también se le llama. La magnetosfera es esa parte, esa región que nos protege como una burbuja.
y esto toma la dirección contraria a la del viento solar. Bueno, el viento solar va en aquella dirección y hacia allá se empuja el campo magnético. Esto es lo que está pasando. Y producen, claro, fenómenos muy bellos, impresionantes, como las auroras boreales, que van cambiando, y habrá épocas del año donde son más profusas, principalmente en el máximo de actividad solar. Ahorita estamos saliendo del mínimo, pero dentro de unos años, en 5 o 6 años, va a haber mucha aurora boreal. Y tiene el inconveniente de que la radiación solar afecta nuestras telecomunicaciones. Eso sí, causa fenómenos muy bonitos, pero afecta nuestras telecomunicaciones porque los satélites se ven a veces hasta dañados cuando les cae la radiación. Es carga iónica, carga eléctrica lo que le llega, entonces se ven afectadas las telecomunicaciones. Más que nuestra compañía de teléfonos es la radiación solar. Aquí está el tamaño de la Tierra comparado con el de la Luna. La Tierra se formó, las teorías que dicen cómo se originó la Luna nos hablan de diversas maneras. Una primera posibilidad fuera que la Luna fue un objeto que también se formó del sistema solar y que fue capturado por la Tierra. Sin embargo, con el tamaño que tiene la Luna, si hubiera pasado por un lado, se hubiera ido de largo. La Tierra no tiene la masa de Júpiter como para capturar al primero que pasa por un lado. No se cree en la posibilidad de que pueda ser así, ni eso tampoco explicaría el tipo de rotación que tiene la Luna, donde una sola cara se le ve todo el tiempo, ¿no? Está formado así, como una parte, siempre viéndonos hacia nosotros, la Luna. La hipótesis de que se hubiera formado al mismo tiempo tampoco es muy plausible. La que sí se cree que es más segura es la siguiente. En la misma órbita de la Tierra había otro cuerpo, que se le ha dado el nombre de Theia, orbitando a una distancia que mantenía su alejamiento. Pero había ciertas perturbaciones gravitacionales que hacían que fuera viajando cada vez más hacia adelante, hacia atrás, Theia, hasta que terminó impactando con la Tierra. Al impactar con la Tierra, Theia se calcula más o menos que ha de haber sido del tamaño de Marte. Y entonces, cuando chocó con la Tierra, buena parte del material de Theia quedó en la Tierra, que también estaba en formación, por supuesto. Mucho de la colisión, mucho material botó alrededor, mantuvo el momento angular, el giro que ya traía la Tierra, y comenzó a organizarse alrededor, agrupándose en lo que ahora se conoce como la Luna. Eso es lo que se cree que fue lo que ocurrió, que es la hipótesis más aceptada de la formación de la Luna, de nuestra Luna. Y claro, ya una vez formada la Luna, tenía mucho magma en la superficie. Todas las manchas oscuras pues ahora eran material volcánico, magma, lava que estaba ahí, que se enfrió y quedó oscurecida. Pero todavía conserva, de cuando se enfrió, un montón de rastros de meteoros que chocaron, meteoritos que cayeron en la superficie lunar y que le dejaron los cráteres que ahora tiene. Una gran cantidad. Y como la Luna no tiene una atmósfera ni tiene clima donde llueva, pues nunca hubo una erosión que los borrara, al igual que en el caso de muchos asteroides o planetas como Mercurio. Los asteroides que pegaron, los meteoritos que cayeron en esos planetas o satélites, dejaron un montón de marcas porque no había ninguna erosión que los fuera limpiando. En el caso de la Tierra no fue así. Los que caían en el mar pues ni marca dejaban. Algunos que caían en la Tierra fueron borrados por las lluvias. Solo los más recientes han dejado marcas que aún persisten. Y las hay en efecto. Este es el diagrama que muestra la órbita de la Luna comparada con la órbita de la Tierra y el Sol. La Tierra orbita en un plano que conocemos como el de la eclíptica. La eclíptica es pues el paso del Sol por el cielo de nosotros. Está en ese plano de la órbita de la Tierra. Y la Luna orbita en un plano que está inclinado con respecto a ese plano. Entonces, como está inclinado, hay un momento de la órbita de la Luna que pasa por debajo de la eclíptica,
del plano de la Tierra, y otro momento por el que pasa por arriba. Entonces, una vez al mes la mitad del mes está arriba y la otra mitad del mes está debajo de ese plano. Entonces hay dos puntos donde se cruzan. Esos son los famosos nodos, los nodos lunares. Y de hecho es una manera de medir el mes también, el tiempo que pasa en que la luna llega de un nodo hacia el mismo nodo. Y es una medición distinta. La luna tiene también una característica muy distintiva, que es más fácil de ver cuando está llena. Cuando la luna está llena y sale por el horizonte, entonces se ve muy fácilmente la zona oscurecida, la zona de que era magma, frío ya, y que simula la silueta de un conejo. Aquí vienen en estos dibujos varias representaciones de ese conejo, diversas maneras de verlo. Hay quien se lo imagina distinto, pero aquí están las principales. Creo que la que viene con la línea roja es la que siempre la mayor parte de las personas vemos. Esta o la que está abajo de ella. Esa forma del conejo es la que por lo general vemos. Si uno lo quiere ver con telescopio, la figura del conejo se pierde. El conejo tiene que verse a simple vista. Es mucho más complicado si uno pone binoculares. No, el conejo se ve a simple vista. También hay otras figuras que se simulan ahí en la luna, pero el conejo es la más importante. Y tiene además muchas historias al respecto, ¿no? Esta es una muy famosa donde Huitzilopochtli llega muy cansado de un día de faenas. Y el conejo, al no tener alimento para él, se ofrece como alimento, y en agradecimiento Huitzilopochtli pues lo pone como para conmemorarlo ahí en la luna. Y hay diversas historias de este estilo, o como la de los que hicieron una gran hoguera al inicio de la civilización en el mundo mesoamericano. Hicieron una gran hoguera y pidieron que alguien se aventara para que se formara el sol, porque no había ni sol ni luna en el inicio de los tiempos. El que se iba a aventar primero le dio miedo y se hizo para atrás. Entonces otro sí se aventó y formó el sol en esa gran hoguera. El primero le dio mucha vergüenza y también se aventó. Entonces había dos soles, pero la gente no quería dos soles. Así que uno de los sacerdotes agarra un conejo y se lo avienta ahí a uno de los soles y se forma la luna. Esa es otra de las historias. En muchas civilizaciones hay historias de ese estilo. Esta diapositiva incluye una gran cantidad de información interesante. Vamos a analizarla con un poco de calma. La línea azul es la línea que habla de la órbita de la Tierra. La línea roja, esta línea roja habla de la órbita de la Luna. La flecha azul que las atraviesa con una punta hacia arriba es el eje de rotación. ¿Sí? El eje de rotación. Y aquí se ve pues la inclinación que tienen del eje de rotación con respecto a su plano de órbita. Nosotros ya sabíamos que la Tierra pues estaba inclinada en su órbita, porque eso es lo que ocasiona las estaciones, que haya frío en invierno para nosotros porque el sol nos pega directamente en la parte de abajo y en la parte de arriba no pega bien, o que haga calor. Y en la Luna pues es distinto, la inclinación es muy ligera, casi no está inclinada. 6 grados apenas, y la Luna son 23. Ahora, la distancia media entre la Tierra y la Luna son 384.000 kilómetros. Pero cuando está más cerca es otra distancia. Esta es la distancia media nada más. Ahora, la Tierra tiene por radio 6.300 kilómetros. La Luna son 1.700. Dos objetos de la misma masa, del mismo tamaño, de la misma masa, orbitarían uno alrededor del otro. Alrededor los dos de un punto común, de que sería el baricentro. Pero como la Tierra tiene mucha más masa que la Luna, entonces ese baricentro está cargado hacia la Tierra. Y de hecho está cargado hacia un punto que está a 4.600 kilómetros desde el centro de la Tierra. O sea que queda debajo de la superficie de la Tierra. La Tierra, el centro de la Tierra gira en torno a ese punto que está debajo de su superficie. Pareciera no moverse comparado con el montón de movimiento de la Luna, pero sí se mueve también la Tierra alrededor de ese punto. Y los dos giran como sistema alrededor de ese punto común, que es su baricentro. Y ese baricentro es el que da vuelta alrededor del Sol en un año.
Abajo se ve la representación, es un esquema de cuánto tiempo tarda. Aquí sí los cuerpos están en escala de tamaño. Y esa es la representación de cuánto tiempo tarda un rayo de luz en llegar hasta la Luna. La luz viaja 300.000 kilómetros y la distancia es de 384.000. Entonces tarda más de un segundo en llegar la luz de la Tierra hasta la Luna. En este otro diagrama aparecen ya también los tamaños proporcionales. Aquí está la Tierra, aquí están las lunas. Esta sería la posición media. La distancia media, que es esta, a 384.000 kilómetros. Cuando la Luna se aleja más, se dice que está en el apogeo. Ese es cuando se ve más pequeña, es esta. Y cuando se acerca más en su órbita elíptica, es cuando está en el perigeo. Y es cuando se ve más grande, como esta que está aquí. Ahora, como la llegada al apogeo y al perigeo es constante durante el mes, en un solo ciclo lunar se visita el apogeo y luego el perigeo. Otra vez el apogeo y luego el perigeo. Pero eso no tienen los mismos tiempos que el mes lunar de las fases. El tiempo que tarda en pasar de un apogeo al siguiente apogeo es distinto al que tarda la luna en llegar de una luna llena a la siguiente luna llena. Entonces las lunas llenas y los apogeos se van desfasando. A veces el apogeo o el perigeo tocan en luna llena, pero a veces no tocan en luna llena. Eso significa que cuando coincide que el perigeo está en luna llena, tenemos la luna llena más grande posible. En el año hay un mes donde la luna llena cae en el perigeo. Y ese mes es cuando dicen que la luna es la superluna. A eso se refieren con la superluna, que la luna está en la posición más cercana a la Tierra, se ve más grande y es la mejor luna llena de todo el año. Y cuando la luna llena está en perigeo, en apogeo, perdón, está más alejada, está más pequeñita y es una luna llena más reducida. ¿Qué tan más pequeña? Es 14% nada más, como viene en este diagrama, 14%. A ojo es muy difícil darse cuenta de esto. Además no tenemos memoria para recordar cómo estaba hace un mes la luna o cómo estaba hace 2, 3, 4 meses. Sería necesario poner que nos pusieran la luna al lado de la otra para notar la diferencia. No alcanzamos a notar la diferencia. Solo el gusto que nos da saber que esa es la superluna que nos dijeron. Pero casi no notamos diferencia nosotros. Además, esta superluna, dirían que es la mejor luna del año, no siempre cae el mismo mes. El año pasado cayó en abril. Este año está cayendo en octubre. Curiosamente, como dice la canción, que las lunas de octubre son las más bellas, pero lo cierto es que la luna más grande del año puede caer en cualquier mes. Y cada año cae en un mes distinto. Así que no, hay cosas que sí dicen por romanticismo, pero no son del todo ciertas. Este diagrama me interesa mucho explicarlos porque aunque no dedicamos un video a hablar exactamente sobre mecánica celeste, este es un tema muy interesante como conocimiento para saber qué ocurre así. Pensemos por lo pronto que esta es la Tierra, el círculo azul al centro es la Tierra y este otro pequeño círculo gris es la Luna. Como la Tierra es más grande, pues tiene mayor fuerza de atracción que la Luna. Entonces, si fueran de la misma masa y la fuerza de atracción igual, habría un punto en el centro donde la fuerza de gravedad se contrarrestaría. Pero como la Tierra es más grande, ese punto donde las fuerzas gravitacionales se anulan está más cargado hacia la Luna. Es un punto que llamamos L1. En ese punto, si ustedes dejaran ahí flotando un objeto en el espacio, ese objeto se mantendría allí. Si le dan la misma velocidad, más o menos acorde para que vaya siguiendo en la posición a la Luna, pues nunca caería ni a la Luna ni a la Tierra. Ahí se quedaría a esa distancia, orbitando. Es muy curioso, así es como pasa. Pero lo más interesante es que ese no es el único punto que tiene equilibrio gravitatorio en el sistema Tierra-Luna. Detrás de la Luna también hay otro punto donde si dejan ahí un objeto, también se mantiene en equilibrio gravitacional. No va a caer a la Luna, ahí se va a quedar.
siempre y cuando viaje radialmente a la velocidad de la luna también. Conforme la luna avanza para acá, este tiene que avanzar. Entonces, ese objeto que quedamos ahí en L2 se va a mantener en el mismo punto. Lo mismo pasa con otros 3 puntos más. Uno que se llama L3, que está alejado de la Tierra, del otro lado de la luna. Y el L4 y el L5 que están en estas posiciones, formando un triángulo equilátero básicamente. Si esta fuera una órbita más elongada, pues serían distintas posiciones. Y este fenómeno, si ustedes dejaran un satélite aquí y otro por acá, nunca iban a caer ni se iban a mover de esa posición. Se iban a mantener ahí girando como un sólido. Eso es muy interesante porque además permite que se pongan satélites. Por ejemplo, hay un satélite chino orbitando la luna que está en esta posición, acá atrás. Ahí lo pusieron para poder estar constantemente monitoreando el lado oculto de la luna. El lado oculto. Ocurre no solamente con el sistema Tierra-Luna. Si ustedes ponen aquí a Marte y a Phobos, o a Saturno y a Titán, al Sol y la Tierra, también los mismos puntos de equilibrio gravitatorio existen. Estos se conocen como los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange existen para cualquier sistema binario de objetos. Un objeto que orbita alrededor de otro tiene un sistema de puntos de Lagrange. Y estos que están aquí, más o menos es la configuración que ocurre para el caso de la Luna y la Tierra. Como la Luna le da una vuelta, va rotando sobre su eje a la misma velocidad, pero en el viaje alrededor de la Tierra se mueve a distinta velocidad cuando está cerca o cuando está lejos. Cuando está cerca de la Tierra se mueve más rápido, cuando está lejos de la Tierra se mueve más lento, pero su rotación siempre es pareja. Entonces su rotación se va desfasando ligeramente. En el mes de la Luna a veces vemos un poquito más de un lado, como de este, y de repente podemos ver un poquito más del otro lado. Y también tiene un bamboleo en la parte superior. Entonces logramos ver realmente desde la Tierra un poco más que la mitad de la Luna. Un poco más que la mitad. Y claro, cuando la Luna está iluminada por el Sol por enfrente, cuando está llena, del otro lado de la Luna pues está sombra. Ese lado de la Luna no recibe la luz solar, toda la recibe por enfrente. Pero cuando la Luna es nueva, por supuesto que la luz le está pegando en el lado oculto. Por eso es un error llamarle el lado oscuro de la Luna. La Luna no tiene un lado oscuro, la Luna le da el Sol por todos lados. Solo que la diferencia es que a veces nosotros solamente vemos la parte iluminada y la parte no iluminada es la que no vemos si es luna llena. Eso es lo que se conoce como libración lunar. Esto ya era también, los griegos ya habían visto que existía este movimiento de libración. Esta ya es una fotografía de bastante resolución de la Luna, donde alcanzamos a ver los mares, las zonas oscuras de la lava que se enfrió, el magma enfriado aquí, y las demás regiones, donde se ven los impactos de los cráteres. Los cráteres más antiguos, luego hubo otros cráteres que se superpusieron a ellos porque siguieron cayendo objetos, principalmente en la época del último bombardeo, el bombardeo tardío. Y algunos cráteres muy recientes y de gran impacto, como el cráter de Tycho, en honor a Tycho Brahe, tiene incluso estrías hacia los lados. Hay varios que tienen estrías que denotan un impacto de gran contundencia en la Luna. Claro, algunos son grandes, otros son más pequeños de los cráteres, y se pueden conseguir mapas donde vengan todo eso. Internamente la estructura de la Luna también tiene un núcleo, tiene un manto, pero la diferencia es que como la composición no es tan como la de la Tierra, pues la Luna carece de un campo magnético que la proteja del Sol, como en el caso que sí tenemos de la Tierra. Este es el lado oculto de la Luna. Es una composición de imágenes que fueron tomadas de norte a sur. Conforme iba orbitando, iban tomando imágenes y luego hicieron una composición de todas ellas. Fíjense que aquí en este lado, curiosamente, pues no hay otra contraparte del conejo. Hay regiones, sí, donde ocurrió eso, pero del lado que nosotros estamos viendo, sí hay mares grandotes, ¿no? Hay figuras que se ven claramente. Ya han logrado descender también de este lado de la Luna. Aquí está un mapa que van a poder ver, ustedes van a utilizarlo, y con las nomenclaturas de algunas de las regiones. Este es el cráter de Tycho que les comentaba. Y hay otros que son
Es muy cómodo. Uno agarra unos simples binoculares, un telescopio pequeño, le apunta a la luna y uno va a comenzar a identificar muchas de las características. Vale la pena buscar la posibilidad de ver la luna y tratar de identificar algunos de estas características. Al menos los grandes mares, que son la cabeza o la cara del conejo, las orejas, el cuerpo. Indudablemente se ve con gran facilidad. Lo que sí es que para poder disfrutar un poco más, híjola, cuando está en luna llena brilla tanto que se puede ver cómodamente cuando recién sale del horizonte, cuando está colorada todavía. Uno pone los binoculares y todo bien. Pero cuando la luna ya subió al cenit y está llena, si uno se acuesta muy a gusto ahí para observarla, resulta que brilla tanto que encandila a través de los binoculares o de los telescopios. Es necesario utilizar filtros para que no encandile tanto la luna. Cuando un impacto de un cráter no es muy fuerte, simplemente deja el hueco y se acabó. Pero cuando el impacto que deja un meteorito que golpea la luna o bien otros planetas, el impacto es muy fuerte, entonces ocurre un fenómeno parecido como cuando ustedes agarran una piedra y la avientan al agua, a un cuerpo de agua. Se hace parecer un hueco en el agua y luego surge una columna de agua donde apareció el hueco, por donde se hundió la piedra. Ese mismo fenómeno ocurre en la luna, porque la velocidad del impacto es tan alta que para esa velocidad pareciera que el terreno se comporta como un fluido. Y entonces del interior de la luna ocurre un rebote de material y queda como un chipote en el centro del cráter. Claro, ese chipote puede tener gran altura, pues es una montaña. Esto puede tener hasta decenas de kilómetros, 100 kilómetros. Entonces, esto que está aquí es una gran montaña que queda remanente de un golpe muy contundente que se recibió. Mucha gente dice que lo mejor es ir a ver la luna cuando está llena, pero la diferencia es que cuando está llena no tenemos nosotros sombras. Como la luz del sol le pega de lleno, el sol está atrás de nosotros, y entonces le pega de lleno la luz del sol, no vemos sombras de ninguna manera. Las sombras nos permiten a nosotros tener idea de la altitud de los cráteres y de las cordilleras, de las montañas. Por eso es lo más interesante es observar la luna en esta región donde termina la zona iluminada, donde termina la zona de oscuridad. Esta línea precisamente tiene ese nombre, se llama terminador. El terminador lunar es la mejor región para ocultar los cráteres y las cordilleras y todas las características. A menos que uno quiera ver el conejo, que eso es a simple vista. Pero si uno quiere buscar cráteres, lo mejor es buscar la fase de la luna donde los cráteres que interesan estén en el terminador, porque eso facilita muchísimo la visión. Fíjense ustedes, aquí aparece uno de los que tienen chipote, aquí también tiene un pequeño chipote en el centro, y así hay muchos cráteres como los que les comentaba del impacto contundente hace un momento. Entonces pueden encontrar ustedes imágenes de este estilo con terminadores en luna creciente de 1, de 2, 3 días, de 3. Para cada día prácticamente hay imágenes donde el terminador va avanzando con nomenclatura. Entonces vale la pena que encontrarlas si realmente les interesa hacer observación lunar. Aquí está así como decimos nosotros ponemos una referencia en la Tierra. En la Tierra ponemos una referencia que es la superficie media del mar. Con eso de que hay mareas, ponemos la superficie media, la elevación media del mar. Y sobre esa medimos nosotros la altitud de las cosas. En el caso de la luna, pues no hay mar, pero medimos la superficie en la elevación media. Y a partir de ahí, se sabe que hay regiones que están más elevadas y regiones que están más profundas en la luna. Aquí está por código de colores esas regiones. Curiosamente, pues están en las zonas de los cráteres. Y no solo eso, como la luna, al igual que la Tierra, no tiene distribuido homogéneamente su material, entonces la gravedad tampoco es homogénea. Los mismos estudios que se han hecho, el mismo tipo de estudios que se han hecho en la Tierra para medir la fuerza gravitacional en cada zona, se han hecho en la Luna, y esto es lo que se ha revelado. En algunas zonas la gravedad es más fuerte, en otras la gravedad es más baja. Va cambiando. Este es un diagrama que es de lo más interesante
porque esto nos pone en comparación el tamaño del Sol con el tamaño de la Luna. El Sol se ve en amarillo en este diagrama y la Luna se ve con una silueta que tiene una línea negra. La línea negra del exterior es lo que marca el tamaño de la Luna cuando está en la posición más cercana a la Tierra. Cuando la Luna está lo más cercanamente posible a la Tierra, es esta Luna más grande, que es la que vemos que el círculo de perfil oscuro, de línea oscura, que está hacia afuera. Cuando la Luna se aleja mucho más de nosotros, entonces es la línea punteada negra que está en la parte interior, esta que está aquí. Y las líneas rojas son el Sol cuando está más alejado, y la línea punteada roja es cuando está más... la línea punteada roja es cuando está más alejado, y la línea sólida roja es cuando está más cerca, cuando la Tierra está más cerca del Sol. Esto revela que la Luna, en la mejor posición, más cercana a nosotros, puede tapar por completo al Sol. Pero cuando la Luna se aleja de nosotros, en el apogeo, no va a alcanzar a tapar el Sol. Y por eso precisamente ocurre que a veces un eclipse de Sol no es total, sino anular, porque la Luna queda en el centro del Sol. En el cielo las distancias se miden en grados. De tal manera, incluso en el Stellarium ustedes pueden hacer eso de medir en grados. Voy a ir al Stellarium, Aquí tengo en el Stellarium una aproximación del Sol. Si yo tomo el Sol y con el clic jalo el mouse y mido, aquí me aparece que son 0 grados con 32 minutos. Voy a poner otra medición. Voy a poner el cielo. Lo único que hice fue activar la medición de ángulos que está acá abajo. Si yo toco un punto en el cielo y arrastro, me aparece la cantidad de grados en el cielo en el que estoy. Por supuesto que desde lo que es el horizonte hasta el cenit, pues por supuesto que van a ser, voy a marcar los grados. Hasta acá, pues claro, hasta acá el cenit son 90 grados. Son 90 grados porque ese es el centro del cielo desde el horizonte. ¿Sí? De esa manera es como se miden las distancias en el cielo, con grados. Así yo puedo marcar, tratar de medir el diámetro que tiene un objeto. Pongo mi marca y digo, a ver, vamos a ver cuánto mide de aquí para acá. Ah, mide 2 grados y medio. ¿Sí? Esa es la manera como se mide en el Stellarium los grados. Voy a regresarme a esta que está aquí, a la presentación. Y entonces este diagrama me permite hacer esa comparación. Aquí el Sol en el mínimo mide 31 minutos de arco, es medio grado. Y en el máximo mide 32 minutos. La Luna en el mínimo mide 29, no es mayor que el Sol. Y en el máximo mide 33, es mayor que el Sol en diámetro. Y de esa manera es posible hacer mediciones, saber pues que la Luna puede tapar el Sol. Si la Luna ha sido más pequeña, nunca hubiéramos tenido eclipses totales, solo eclipses parciales. Y el eclipse, pues lo que ocurre es eso que está ahí. La Luna se pone dentro de la sombra de la Tierra, pasa por la sombra de la Tierra. Hay una región donde si la Luna se pone, pues parte del Sol le va a pegar, pero no todo. Entonces se va a ver ligeramente oscurecida. Los eclipses penumbrales no son tan vistosos, solo se disminuye un poco el brillo de la Luna. Los eclipses umbrales son los mejores, por supuesto. Aquí está un ejemplo. Aquí es cuando la Luna va cambiando de la fase de llena. Solo puede ocurrir eclipses de Luna cuando es la fase llena. Y aquí se ve cómo va entrando la sombra de la Tierra. Aquí ya la cubrió por completo y se ve colorada la Luna. Se ve colorada porque todavía hay luz que la va a iluminar. La luz que pasa por la atmósfera terrestre. Esa es la que está iluminando la Luna. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Fíjense cómo se nota la circunferencia de la Tierra, el pedazo de sombra de la Tierra en la Luna. Y a partir de aquí, si uno traza por completo este círculo, el círculo, uno puede calcular la diferencia de diámetro de la Luna con la Tierra. Este fue el primer cálculo que hizo Aristarco precisamente, de la estimación de qué tanto más grande era la Tierra que la Luna. Fue una buena aproximación la que hizo. Luego lo fueron mejorando los cálculos esos. Pero si uno toma esta imagen y se pone a dibujar ahí con un transportador o con sus reglas,
es fácil poder hacerlo. Es un ejercicio que es sencillo. Aquí vemos una animación de un eclipse. Ahí donde se ve que la luna se va en movimiento y va pasando la sombra entrando a la sombra de la Tierra, y cómo se ve colorada en su momento. Las lunas de sangre que le llaman, pero bueno, pues nos encanta ponerle nombres de estos estilos a los fenómenos naturales. Aquí está el esquema realmente de lo que puede llegar a ocurrir. La penumbra pues no ocasiona más que cambios ligeros de luminosidad. A veces no se alcanzan a percibir. Si no nos dicen que la luna está en eclipse penumbral, ni nos enteramos. Sí nos enteramos cuando entra a la umbra, porque ya le comienza a aparecer la sombra de la Tierra. Y lo ideal sería que el centro de la luna pase por el centro de la umbra, pero no siempre ocurre así. Un eclipse penumbral, pues el centro de la luna solamente pasa por la penumbra y no se va a ver nada. En un eclipse parcial, una parte de la luna nada más entra a la umbra, no se oculta toda. Y en un eclipse total, la luna por completo entra al cono de sombra de la Tierra y se ve colorada de esta manera. Más brillante en la zona que está próxima al borde de la umbra, y más oscura en la parte que está hacia el centro de la umbra. Aquí está una animación de este fenómeno que les estoy comentando. Eso es lo que pasa en un eclipse lunar. Esta es una imagen de la Tierra donde el Sol queda del otro lado. Esta fue sacada con un satélite. Fíjense ustedes cómo la atmósfera se ve plenamente iluminada, al menos la parte de la troposfera y un poquito más arriba, se ve plenamente iluminada y colorada como si fuera crepúsculo por el Sol que está del otro lado. Esta luz que pasa por la atmósfera es precisamente la que ilumina a la luna cuando está dentro de la umbra. Por eso se ve colorada. Es un mapa de los sitios donde ha habido alunizajes. En el caso de la luna sí utilizamos ese verbo de alunizar para indicar que alguien llegó a la superficie de la luna. En los demás planetas se prefiere el término aterrizar. En todos los demás se emplea aterrizar, aunque no sea en la Tierra. Por extensión se emplea. Dicen también amarizar para Marte, pero pues amarizar también es para el mar y puede llegar a confusiones, pero se acepta aterrizar en todos los demás objetos. En el caso de la luna se puede utilizar un verbo especial que es el verbo de alunizaje, alunizar. Y aquí están los sitios de las primeras misiones que llegaron a la luna donde descendieron. No en todas hubo seres humanos, la mayoría son de robots que llegaron, a veces tomaron muestra y se regresaron, ¿no? Uno de los ejercicios más interesantes que se dejaron allá en la luna son los espejos de retroproyección. De tal manera, son espejos muy bien diseñados. Si aquí se tiene la tecnología en la Tierra para mandar con un rayo láser exactamente al espejo ese un rayo, el rayo va a rebotar. Y con la medición del tiempo, sabemos a qué distancia exacta está la superficie de la Luna con la superficie de la Tierra. La distancia entre un objeto y otro se calcula entre el centro de un objeto con el centro del otro objeto. Aquí se calcularía las distancias de las superficies. Habría que sumar los radios para tener la distancia que como se acostumbra a medir. Ahora, alrededor de la Tierra hay un montón de satélites orbitando. La mayor parte ya no están en funcionamiento. La mayor parte, desgraciadamente, ya no está en funcionamiento. Y constituyen una gran cantidad de basura cada vez más peligrosa. A veces los satélites son pequeños, van cayendo y se queman. Sputnik, por ejemplo, que era un satélite pequeñito, terminó cayendo a la atmósfera y se quemó en la reentrada porque va tan rápido que cuando llega a las capas densas de la atmósfera, la fricción, la presión con la que va entrando, lo termina de quemar y lo destruye. No hay peligro, pero cuando son mucho más grandes, entonces si no caen al mar, pueden tener consecuencias graves si caen cerca de poblaciones. Y hay una gran cantidad que nos sirve. Es muy costoso ir por un satélite para quitarlo de donde está. Eso no se cree como una posibilidad viable. Y no solo, esto es en la órbita baja, en la órbita que está cercana a la Tierra, que le da una vuelta cada 90 minutos aproximadamente. La mejor hora para ver los satélites es
cuando recién comienza la noche o cuando apenas va a amanecer. ¿Por qué es así? Porque cuando el sol ya se metió en el horizonte, ya hay algo de oscuridad, pero los rayos del sol aún pegan en la parte alta de la atmósfera, allá a los 300 kilómetros. Cuando pasan satélites en esa zona, son iluminados por el sol. Los satélites, claro que no llevan focos, no necesitan. Entonces, pero el sol los ilumina, son de metal, reflejan bien la luz. Y aquí nosotros ya tenemos oscuridad y vemos de repente en medio de las estrellas pasar unos puntitos así. Es fácil ver los satélites. Hay un icono que tiene ahí también el Stellarium para que ustedes activen los satélites y puedan saber cuándo van a ver uno u otro. En la madrugada es el mismo fenómeno. Cuando está a la medianoche, el sol está exactamente debajo de nosotros, al otro lado de la Tierra, y el cono de sombra de la Tierra no permite que se ilumine nada arriba de nosotros por los rayos solares. Entonces no vemos satélites. Hasta que va a amanecer y de nuevo el sol comienza a pegar allá arriba. Que todavía está oscuro, el sol pega allá arriba y comienzan en la madrugada a verse satélites de nuevo. 2 horas antes de amanecer, ahí van a comenzar a aparecer satélites otra vez. Y estos son los satélites que están más alejados, ya 28.000 kilómetros, una cosa así, que son los geoestacionarios. Como los que son monitores del clima, por ejemplo. Los GOES y todos esos con los que estamos acostumbrados a conocer sobre el clima y ciclones. Orbitan así. Entonces se mantienen, van dando vuelta a la Tierra al mismo ritmo que la Tierra rota. Entonces se mantienen sobre el mismo punto de la superficie. Ahora, para el sistema Tierra-Luna hay más preguntas que les quiero dejar para que ustedes las busquen, tanto en lo que hemos estado platicando como que las busquen en la fuente que ustedes prefieran. Y hay algunas tareas ahí que hacer con el Stellarium además. Por ejemplo, busquen, para cada uno de ustedes, busquen en qué constelación estaba el Sol cuando nacieron. ¿Sí? ¿En qué constelación estaba el Sol cuando nacieron? Por ejemplo, vamos a dejar ahorita ya, estas es las preguntas que quedan de tarea, pero te vamos a aprovechar, ahí pónganle pausa si quieren revisarlas con más calma. Voy a irme al Stellarium, voy a hacer una demostración rapidita, voy a alejarme, voy a quitar el medidor de ángulos y voy a... a ver, vamos a ver. Ahorita apenas se va a poner el sol, es que ni siquiera le he dado esto. Vamos a poner la fecha. Acá está la luna. El sol, ahí todavía no se oculta el sol y la luna pues ya salió de este lado. Son en las ocasiones en las que uno ve el sol en el cielo. Curiosamente aquí está Venus ahí cerquita, pero por supuesto Venus jamás va a poder verse estando tan cerca del sol. Pero del otro lado del horizonte ya salió la luna. En muchas ocasiones es posible ver la luna al mismo tiempo que el sol en el cielo. A veces esa pregunta la hacen luego los niños en las primarias cuando va uno a hablar de astronomía, porque la luna se ve durante el día también. Y es por esto, porque a fin de cuentas, si dejamos a cualquier cuerpo fijo y dejamos pasar los días, obviamente la luna ahí ya puse la luna, esto es una luna nueva, ¿no? Ya pasamos por la luna nueva. La luna día a día se va a ir alejando del sol. Conforme se aleje del sol y el sol baje, pues entonces la luna va a tener más posibilidades de poder verse. Lo mismo ocurre una vez que ya es luna llena. Vamos a ver cuándo es luna llena. Ok. Ahí tenemos básicamente la luna llena. Cuando pasa la luna llena, voy a avanzar un día más. Y voy a avanzar las horas. ¿Sí? Cuando ocurre esto y el sol ya salió por el horizonte en la mañana, acá está el este, el sol ya salió por el horizonte, del otro lado del cielo la luna todavía alcanza a verse y va a ocultarse, pero todavía se distingue. Incluso días antes, pues no, bueno, días antes no se hubiera distinguido, pero se alcanza a ver la luna sin ningún problema al mismo tiempo que el sol, porque están alejados en el cielo.
Claro, cualquier objeto que se acerque al Sol no se va a ver nunca. Así como muchas estrellas no se van a alcanzar a distinguir si la luna llena está ahí. Claro, si quitamos la luna y nos movemos a una región donde no hay luna, comienzan a aparecer estrellas, ¿sí? Estrellas de las que ya podemos tener información. En el caso de la luna, pues ahí estamos, ¿no? Stellarium es una herramienta con la que ustedes pueden, solitos en su casa, en ratos libres, de aprovecharlo para aprender un poco del cielo. Si hay algunas cosas que no se explique uno, siempre hay videos en YouTube, tutoriales. Y uno mismo, si ustedes preguntan directamente por correo electrónico, con todo gusto les puedo ayudar a utilizar o emplear de manera diversa este software. Y hay una gran cantidad de opciones que uno tiene que poder revisar aquí. Aquí hay la ventana de configuración, la ventana de cálculos astronómicos, las búsquedas, las opciones para ver en el cielo. Vale mucho la pena darse una revisada a conciencia de todo esto. Se puede utilizar en pantalla completa, por supuesto. Yo no lo he tendido en pantalla completa porque estoy capturando la ventana en el editor que estoy empleando, en el sistema que uso para hacer el video, que es el OBS. Entonces la pueden aprovechar de muchas maneras para mostrarle a los alumnos, es muy rico y además es, como dije, es gratuito. Es gratuito. Bueno, con esto entonces vamos a terminar. Este fue el último video. Les voy a encargar entonces que ustedes me envíen las respuestas a las preguntas de este video y de los anteriores, para darles retroalimentación en caso de ser necesario. Y voy a seguir a sus órdenes para visitas en escuelas o para la actividad que ustedes prefieran, para hacer observación en la escuela. Generalmente la actividad consiste en que vamos en la mañana y luego regresamos en la noche, ya acompañados los niños con sus papás, para ver la luna o algún planeta disponible. En cuanto recuperemos la normalidad de las clases, yo creo que va a poder ser posible realizar estas actividades. Muchas gracias por su atención.